6.1 Sí. y en el ejercicio 6.2, que es del mes de febrero, ¿cómo arrancamos el ejercicio con el IVA que quedó? O sea, con la diferencia del IVA, porque hicimos la exposición. Ustedes quedan el IVA de crédito y el IVA de débito queda totalmente cancelado porque nosotros hicimos la posición mensual y lo único que queda abierto es el IVA a pagar, ¿sí? Que se acumuló del mes de diciembre y el mes de enero, ¿Y ¿sí? si el IVA es a favor? Este mes, en febrero, Sí. No, en enero. les dio a favor en enero. Bueno, Sí, porque ¿eh? en clase hicimos mal la suma y en mi casa lo volví a hacer y Ajá, me dio a favor. te dio a favor. Bueno, Sí, ese sí. es un IVA saldo técnico, ¿sí? Ajá. Que cuando vos hagas el asiento de la posición mensual, ¿sí? Lo vas a cancelar con el IVA crédito, ¿sí? Vas a hacer así, de esta siguiente forma. Espera un poquito. Voy a habilitar acá. Espera un poco. Acá. Espérate un poquito. Bueno, a ver si me toma. Mira, te tendría que quedar, este es un ejemplo, mira, acá, no sé si estás viendo el asiento IVA débito fiscal, ¿sí? IVA Sí, saldo técnico, IVA crédito fiscal en ese caso, ¿sí? Así te quedaría, si estaba mal hecho como sí, hicimos en clase. Bueno, entonces, a vos te quedaría el asiento así, ¿estamos? Entonces, sí, vos sí. lo que te queda este crédito para el mes siguiente, el IVA débito, el IVA saldo técnico, es un crédito. Mira, la abuela no sabe, la Es abuela. un crédito, entonces vos en el mes siguiente, vos vas a volver a hacer IVA débito fiscal en el debe, a IVA saldo técnico en el haber, ¿sí? A IVA crédito fiscal, ¿sí? Ahí Ajá, supuestamente te tiene que absorber, si no, vos vas a volver sí. a tener IVA saldo técnico, te va a acrecentar el IVA saldo técnico, ¿sí? En Muy este bien. caso, por ejemplo, si todavía en el mes de febrero te dio poco para absorber, es decir, que vos con el IVA crédito que tenés en febrero, te cubrió gran parte del IVA débito de febrero, ¿sí? Vos no, por ahí, vos no vas a absorber todo el IVA saloteño, vas a absorber una parte, ¿sí? Sí, Entonces, sí. vos vas a poner solo es la parte que absorbe para que no tengas que generar un pasivo, porque tenés crédito, ¿entendés? Entonces, lo que te quedaría, por ejemplo, si te sigue generando saldo a favor, vos lo que vas a hacer es IVA débito fiscal, ¿sí? A IVA saldo técnico, no sé si ¿se ve lo que estoy escribiendo? Sí, Sí, profe. profe. A IVA crédito fiscal, ¿sí? Así te tendría que quedar si por ahí seguís en febrero generando saldo a favor. Pero por ahí vos en febrero absorbiste el IVA crédito, el IVA saldo técnico y te queda todavía para pagar. Entonces vas a poner la cuenta IVA a pagar. Ahí entonces vos mostrás en la registración contable que el saldo a favor que vos venís del mes anterior absorbiste todo en este mes, ¿sí? Si no, si vos absorbiste todo y todavía te quedó crédito, ¿sí? Esta cuentita va a desaparecer y te quedaría el asiento de esta forma. Si seguís teniendo saldo a favor, ¿estamos? Si no seguís teniendo saldo a favor, te vas a encontrar con esta cuentita, IVA a pagar, ¿sí? Ahí vos le estás mostrando de que absorbiste todo el saldo técnico del mes anterior
absorbiste todo el crédito fiscal del mes y todavía te queda para pagar. ¿Entendés? Esto sería en el caso de que absorbas todo y tengas algo para pagar. Y esto sería en el caso, ¿sí?, con estas tres cuentas, que absorbas todo, pero puede ser, digamos, puede ser que absorbiste justo, o puede ser que te quede todavía saldo a favor, saldo técnico, para usar en el mes de marzo, por ejemplo. ¿Sí? Eso se va arrastrando, el IVA saldo técnico, ¿sí?, se va arrastrando mes a mes hasta que quede totalmente absorbido. ¿Entendés? Que vos lo hayas usado todo para cubrir el IVA débito de los meses siguientes. ¿Estamos? ¿Entendiste? Sí, profe, gracias. Dale. Bueno. En este ejercicio que yo ya les subí en la plataforma de Classroom de Magna Plus, no le llegué a subir, después le subo. Bueno, en este ejercicio lo que vamos a ver es un poco de lo que el compañero le planteó. En este caso vamos a ver varios impuestos que pueden, digamos, dos impuestos que generalmente pueden generar en algunos meses créditos y no deudas, ¿sí? Y también empieza a jugar otros conceptos que es muy normal que ustedes en sus facturas de compra, ¿sí?, encuentren esos conceptos que son tomados como pago a cuenta, es decir, como que ustedes pagan IVA por adelantado, ¿sí?, y todo lo que uno paga por adelantado, ¿sí?, en nuestra contabilidad es un crédito, ¿sí? Entonces, es muy normal en las empresas que en sus compras de productos, ¿sí?, el proveedor le tenga que incluir otros conceptos, no solamente el IVA de la compra, sino otros conceptos que las leyes les obligan a los proveedores a agregar e incluir en sus compras, ¿sí?, en las ventas que realizan a sus clientes. Bueno, acá ustedes tienen en el asiento de apertura el 1 de mayo de la empresa Margarita, ¿sí? Bueno, ¿cómo quedaría, ¿sí?, el inicio? ¿Sí? Que la empresa empieza su ejercicio económico cada año el 1 de mayo. Y cuenta con caja, banco, mercaderías, ¿sí?, que tienen en depósito, y también cuentan con pasivos. En estos pasivos que ustedes van a ver, tienen IVA a pagar, tienen ingresos brutos a pagar, tienen tasa de comercio a pagar, ¿sí?, porque estos son generalmente los tres tributos que normalmente una actividad comercial, ¿sí?, en una ciudad como Puerto Iguazú, Posadas, mensualmente tienen que declarar y pagar al mes siguiente, ¿sí? El IVA a pagar, los impuestos a los ingresos brutos, que es un impuesto provincial, y la tasa de comercio, que es una tasa que cobra cualquier municipalidad para aquellos negocios que están habilitados correctamente. El capital social y los resultados no asignados, que en este caso le dio ganancias, que viene de ejercicios anteriores. Después tienen las ventas, ¿sí? Acá hay un movimiento de ventas, ¿sí?, consumidor final, ¿tá? Después el día 6 tienen compras, ¿sí? Y dentro de este concepto de compras, lo que yo les decía, además de el precio de compra junto con el IVA, también pueden suceder que ustedes se encuentren con otros conceptos, son regímenes impositivos que por ley, ¿sí?, se plantean y que van a venir incluidos dentro de la factura de compra. Y si ustedes son, por ejemplo, si es una empresa proveedora, ¿sí?, mayorista, también tienen obligaciones dependiendo del volumen de venta que realiza ese cliente, tienen la obligación de calcularle, ¿sí?, cobrarle percepciones de impuestos provinciales y nacionales, como en el caso acá que tienen, ¿sí?, la percepción de impuesto a los ingresos brutos, y IB, que es la forma que nosotros abreviamos en la contabilidad, y percepciones de IVA, ¿sí?
También van a incluir dentro de las facturas de compra, es muy normal, es lo que yo siempre les explico a mis alumnos de la secundaria, que también pueden haber otros conceptos, por ejemplo, impuestos internos, que es muy normal en lo que es locales comerciales, minimercados, mercados, es muy normal que tengan incluido, dependiendo de qué producto están comprando, impuestos internos. Es muy común en las bebidas alcohólicas, ¿sí? Que el proveedor tenga que cobrarle y agregarle impuestos internos. Los impuestos internos son impuestos nacionales que la nación obliga a cobrarse porque son bienes que se comercializan que no son considerados bienes de primera necesidad, ¿sí? Una bebida alcohólica, un champán, un vino, una cerveza, no es considerado un bien de primera necesidad como la leche, ¿sí? Como un yogur, ¿eh? Es considerado un bien de lujo. Entonces, todos aquellos productos que no son considerados de primera necesidad o bienes de lujo, se le agrega, se cobra un impuesto interno, ¿sí? Un impuesto nacional que no se puede tomarlo a cuenta, es decir, no se lo puede restar en otros impuestos nacionales, y menos provinciales. Son considerados un gasto para la empresa y no un crédito, ¿sí? Como lo es el IVA, o lo pueden ser ciertos regímenes de percepción como ustedes tienen acá en el día 6 de mayo, donde aparece percepción de ingresos brutos y percepción de IVA. Estos regímenes aparecen para que los proveedores incluyan dentro de las facturas de compra y son conceptos llamados como pago a cuenta, es decir, se paga por adelantado IVA, un pequeño porcentaje de IVA, y se paga por adelantado impuesto a los ingresos brutos. Luego tienen, ¿sí? Puede suceder también que tengan dentro de la cuenta, dentro de los gastos de mantenimiento, por ejemplo, de una cuenta bancaria, además de la comisión y el IVA que le cobra el banco, también van a tener otros conceptos muy comunes que suceden dentro de la cuenta bancaria, ¿sí? Y también ahí vuelve a aparecer, ¿sí? Las percepciones de ingresos brutos, que esas se cobran en las cuentas corrientes. Cualquier acreditación que aparece en la cuenta corriente, el banco tiene la obligación de cobrarle un porcentaje de ingresos brutos, una retención de ingresos brutos, ¿sí? Que generalmente es, ya les digo, el 2,45% del valor que se acredita en la cuenta, ¿sí? Pueden haber otros también, otros multas bancarias porque giraron fondos en descubierto, es decir, que giraron dinero que no tenían en la cuenta, ¿sí? Y la cuenta corriente, esta no tiene un acuerdo, una autorización del banco para girar en descubierto, entonces bajo esa circunstancia, cualquier cuenta que gira, transfiere movimientos en descubierto, ¿sí? Se cobran multas. Por ahí todavía hay gente que maneja cheques, y eso es muy normal en empresas que todavía se manejan algunas operaciones con cheques y no con transferencias bancarias, y cuando dan cheques a fechas que por ahí en el momento que viene el proveedor a cobrarse el cheque en ventanilla, no hay fondos suficientes, eso genera un giro en descubierto que no está autorizado y automáticamente genera multas. Esas multas son gastos, ¿sí? Son gastos bancarios, ¿tá? Ustedes lo pueden poner como gastos bancarios, o si los quieren poner más diferenciado, como multas bancarias o multas, ¿sí? Generalmente eso se cobra cuando se hace algo que no está dentro de la ley, ¿sí? Después también un impuesto, que es el impuesto a los débitos y créditos bancarios, un impuesto que nació hace un poquito más de 25 años,
¿sí? De todos los movimientos que en la cuenta corriente en pesos haya débitos y créditos bancarios, acreditaciones y débitos, sean de cualquier origen, ¿sí? Salvo las cajas de ahorro, ¿sí? Las cajas de ahorro en sueldos, esos tipos de cuentas bancarias no se le calcula impuesto a los créditos bancarios. Los impuestos créditos bancarios se manejan exclusivamente con las cuentas corrientes, ¿sí? Y ese valor representa aproximadamente, le digo bien, el 0,6%, ¿sí? 0,6% de cualquier débito o crédito que surja en el transcurso del mes en una cuenta corriente, ¿sí? Acá normalmente las empresas al final del mes sacan el resumen bancario y de ahí empiezan a registrar todo lo que son los gastos e impuestos que generó el movimiento de la cuenta, ¿sí? En el banco. Estos impuestos a los créditos y débitos bancarios se pueden compensar, hay un mínimo, ¿sí? Un mínimo que se puede compensar con algunos impuestos nacionales, como impuesto a las ganancias, pero es mínimo, así que generalmente las personas directamente ya lo toman como gastos, como un gasto más bancario, solo que lo ponen antes de poner gastos bancarios, lo ponen como impuesto a los créditos y débitos bancarios, lo ponen como un resultado negativo, ¿sí? Porque es ínfimo el cómputo de crédito, ¿sí? Y después tienen, una vez que se hacen las posiciones mensuales, también las empresas tienen la obligación de pagar impuestos provinciales, que son los impuestos de ingresos brutos. Dependiendo a quién se vende los productos o a quién se le presta el servicio, la alícuota va a variar, ¿sí? Generalmente las ventas o servicios que se prestan a consumidores finales rondan arriba del 5% sobre las ventas netas, ¿sí? Si las ventas se hicieron con personas que son otros responsables inscriptos, ¿sí? El ingreso bruto, la alícuota de ingresos brutos para esas ventas es un poquito más menor, ¿sí? Debe estar un 4,5. Depende de qué actividad, ¿sí? Porque hay actividades donde las alícuotas de ingresos brutos son más altas, como juegos de azar, ¿sí? Algunas, por ejemplo, comisiones de ciertas actividades, donde las alícuotas son un poco más altas, ¿sí? Y por último, ¿sí? Son las tasas de comercio. Las tasas de comercio es también llamado tasa de registro, higiene y contralor, tiene un nombre largo el nombre de esta tasa. Nosotros la conocemos como tasa de comercio. Cualquier local que tiene habilitado legalmente su negocio tiene que pagar tasa de comercio todos los meses. Esta tasa de comercio también se le calcula sobre las ventas netas sin IVA y el porcentaje hasta el día de hoy es del 1,20% sobre las ventas netas, ¿sí? Estos son los 3 tributos que normalmente cualquier empresa tiene que declarar y pagar, ¿sí? Mensualmente. Aparte de impuesto a las ganancias, aparte de impuesto a los bienes personales para aquellas personas responsables inscriptos que tienen bienes registrados, ¿sí? Bienes registrados, bienes registrables como propiedades, automotores, embarcaciones, aeronaves, ¿sí? Tienen la obligación de declarar esos bienes registrables y si superan un monto
mínimo que la ley le dice, tienen que pagar impuesto a los bienes personales. Tanto impuesto a las ganancias como impuesto a los bienes personales son impuestos anuales, ¿sí? Acá la idea es que ustedes más o menos vean cómo se manejan los impuestos y los tributos que son a nivel mensual, digamos, que se manejan mensualmente. ¿Estamos? Bueno, yo ya hice los asientos, ¿sí? Bueno, el primer asiento es el asiento de apertura, que eso no tiene mucha diferencia, ¿sí? Los activos, derechos, deuda, derechos y bienes van en el debe, los pasivos, ¿sí? Y patrimonio neto y cuentas del patrimonio neto como capital social y resultado no asignado van en el haber, el resultado no asignado si da ganancia va a ir en el haber, si da pérdida va en el debe, ¿sí? En el caso de la venta de consumidores finales, que tenemos solo una, ¿sí? Acá estas ventas se hicieron, ¿sí? Una parte se cobró con tarjeta de débito y otra parte se cobró en efectivo. Estas son ventas, vamos a decir, ventas masivas a consumidores finales que estuvimos haciendo el ejercicio anterior, ¿sí? Y bueno, habiendo los valores, ¿sí? Como son consumidores finales, si ustedes ven acá arriba, ¿sí? Yo hice la división, dividí los 29.600, dividido por 1,21, me dio los 24.462,81, y después ese mismo valor lo multipliqué por el 21%. Hice el mismo proceso que estuvimos haciendo en la clase del martes. Y después la forma que se cobró esa venta, ¿sí? El 70%, ¿sí? El 70% de los 29.600 se cobró con tarjetas de débito y el resto en efectivo, ¿sí? Obviamente que la forma de abonar siempre se va a tomar su porcentaje sobre el total, ¿sí? Sobre el total de las ventas. Después, el día 6 tenemos las mercaderías, se compraron mercaderías, ¿sí? A Mercosur Distribuciones, ¿tá? Por un valor de 33.650. Ese importe estaba neto sin IVA. Acá no aclara el ejercicio, pero es una empresa que compra y vende productos de limpieza, así que la alícuota que se maneja es del 21%. Además, dentro de ese estaban los conceptos, las percepciones de ingresos brutos por 256, las percepciones de IVA por 301,50. ¿Cómo se le abonó al proveedor? Se abrió una cuenta corriente, es decir, que financiamos a 30 días la cuenta. Ahora, ¿cómo se hace todo el cálculo? Obviamente que las mercaderías van a entrar a valores neto de IVA, que es lo que aclaramos la clase del martes. Sobre ese valor se calcula el 21%. Y también, como yo les dije, las percepciones, es decir, lo que un impuesto se paga por adelantado, nosotros consideramos créditos. Si son créditos, son activos, y si son activos, nosotros lo vamos a registrar en el debe. Por eso que tenemos percepciones, ingresos brutos por 256 en el debe, y las percepciones de IVA también, por 301,50. Todos estos conceptos, todo esto que está en el debe, en el asiento, es lo que conforma la cuenta proveedores, porque eso es lo que se le debe al proveedor, ¿sí? La suma de los 4 conceptos, ¿sí? Es la factura total, ¿sí? Y es lo que financiamos al proveedor y supuestamente dentro de 30 días la empresa va a pagar, va a cancelar esa deuda. Después, a las 48 horas, ¿sí? Los cupones de tarjeta de débito se acreditaron en la cuenta bancaria de la empresa, ¿sí? Y
el banco también les cobró una comisión, ¿sí?, por esos mantenimientos y esos gastos de operatorias que tiene la cuenta, ¿sí? Que eso va variando los porcentajes, estamos, pero para que ustedes vayan viendo, ¿sí?, qué es lo que sucede. Al acreditar en la cuenta corriente, nosotros vamos a registrar en la cuenta macro, porque es la cuenta que tienen abierta esta empresa, en la cuenta macro, se le va a restar los gastos bancarios que cobra el banco, ¿sí?, y se cancelan los cupones de débitos que provenían de las ventas del día 5, ¿sí? Es decir, que nos acreditaron todas esas ventas que se vendió con tarjeta de débito, ¿sí? Y se acredita por la diferencia. ¿Estamos? A medida, obviamente que a medida vamos haciendo las registraciones, vamos mayorizando, ¿sí?, la cuenta IVA débito, los movimientos de IVA crédito. Uno de esos es de la compra, el IVA a pagar que ya traemos del periodo anterior, las percepciones de IVA que se fueron cobrando en las compras y las percepciones de ingresos brutos también que se fueron pagando en las compras, perdón, y las percepciones también que nos cobran en el mantenimiento de la cuenta. El día 10, ¿sí?, lo que la empresa decidió es pagar lo que venía arrastrando de pasivos impositivos, el IVA a pagar, el impuesto a los ingresos brutos a pagar y la tasa de comercio a pagar que proviene del periodo anterior, ¿sí? Es lo que yo le dije. Nosotros asentamos las declaraciones juradas al final del mes, pero se paga al mes siguiente, generalmente. ¿Por qué? Porque las empresas le lleva algunos días para registrar todas sus operaciones y así calcular sus impuestos, ¿sí? Entonces, dan a la empresa tiempo para poder liquidar y calcular sus impuestos, y recién a partir del día 13, 14, 15 se empiezan a pagar los impuestos del mes anterior, ¿sí? Entonces, acá la empresa el día 10 pagó el IVA, pagó el impuesto a los ingresos brutos y la tasa de comercio del periodo anterior, pero por transferencia bancaria, ¿sí? Es decir, que canceló los 1.000 de IVA a pagar, los 845 de impuesto a los ingresos brutos a pagar y la tasa de comercio. Todo eso por transferencia bancaria, ¿sí? Así que lo que damos salida acá es a banco crédito. Esto va a ir cancelando, ¿sí?, estas cuentas que provenían del periodo anterior, ¿sí? Acá no les asenté a todas, ¿sí? Acá tasa de comercio a pagar, ¿sí?, que teníamos por 400 en el asiento de apertura, el día 10 se cancela, ¿sí? Después, no habiendo otros movimientos en la empresa, ¿sí?, el 31 el banco nos descuentan los gastos de mantenimiento de la cuenta, más el IVA, y nosotros ahí ya también se asientan todos los movimientos de otros conceptos que se fueron deduciendo en la cuenta. Entre esos, percepciones de ingresos brutos, multas bancarias, impuestos a los créditos bancarios, ¿sí? Y eso se los registra de la siguiente manera. Gastos bancarios, que acá yo ya los agregué, ¿sí? Tanto el gasto de mantenimiento, la comisión que te cobra sin el IVA, ¿sí?, la comisión, los 3.200 más las multas bancarias, porque son gastos,
¿sí? Las multas ustedes no lo pueden compensar con nada, es una pérdida. Las percepciones de ingresos brutos, ¿sí? Que esto se va acumulando de todos los movimientos que tuvo durante todo el mes la empresa, de las acreditaciones que tuvo en la cuenta, entonces se fueron acumulando. Los créditos, el IVA crédito fiscal, que se calcula, ¿sí? Sobre las comisiones bancarias, ¿sí? Sobre los 3.200. Y acá, perdón, no va acá. Y ahí, entonces, todos estos conceptos son lo que van a ser deducidos en la cuenta bancaria. Es decir, que el banco va a disminuir, ¿sí? Va a dar salida en el haber por 8.922. ¿Sí? Esos son las registraciones de una cuenta banco. Después nos vamos ya a hacer las posiciones mensuales que hicimos con el ejercicio anterior, ¿sí? Acá nosotros ya fuimos agregando el IVA débito fiscal de la venta, la única venta que teníamos en la cuenta, ¿sí? El IVA crédito que vino de la compra, ¿sí? Y del gasto de mantenimiento de la cuenta bancaria, ¿sí? Después teníamos las percepciones de IVA por 301, ¿sí? Y eso nosotros registramos. IVA débito fiscal en el debe, como dijimos, ¿sí? El IVA crédito fiscal en el haber, ¿sí? Y las percepciones de IVA también en el haber. Todos los créditos los cancelamos, los mandamos en el haber, y todos los débitos, es decir, todo lo que le debemos al fisco, el IVA débito, lo cancelamos mandándole al debe. Y la diferencia es lo que nos va a decir si tenemos saldo a favor o si tuvimos que pagar. En este ejercicio nos dio saldo a favor, saldo técnico, ¿sí? Después, se prepara la parte, acá yo le puse, disculpen, acá faltó, perdón, que se me borró el esquemita. IVA crédito, se me borró, no sé qué le pasó, pero se me borró acá. Las percepciones, que esto era lo que les quería mostrar, ahí está. Generalmente las declaraciones juradas de IVA tienen este formato, ¿sí? Como está acá en el amarillo. Viene la primera parte, el IVA débito fiscal, el IVA crédito fiscal, se saca un subtotal, ya acá ya, fíjense que el crédito es mayor al débito, ¿sí? Da un saldo positivo, y después se empiezan a restar los demás conceptos, pago a cuenta, ¿sí? Otros créditos de IVA, como percepciones de IVA, retención y otros pagos a cuenta de IVA, ¿sí? Todo eso se va restando y va a generar un saldo técnico, es decir, un saldo a favor, que es el mismo que nosotros asentamos acá, ¿sí? Los 2.902,81. En el caso de los ingresos brutos, se hacen anticipos mes a mes, así se llaman, ¿sí? No se llaman declaraciones juradas, sino que se llaman anticipos, anticipo de enero, de mayo y así sucesivamente, donde el anticipo se pone el ingreso bruto, es decir, el ingreso bruto para la provincia son las ventas sin IVA, ¿sí? Sobre esas ventas sin IVA aplicamos el 5,20% que nos da acá el enunciado, ¿sí? Y nos da de impuesto a los ingresos brutos de 1.272,07, ¿sí? Pero como en el mes la empresa tuvo percepciones de ingresos brutos, ¿sí? Tanto que lo que proviene de una factura de compra como lo que proviene del mantenimiento de la cuenta bancaria, eso nos generó un saldo a favor, ¿sí? En el caso de
la registración del impuesto a los ingresos brutos, cuando nos da saldo a favor, nosotros no hacemos como lo hacemos acá en el IVA, sino que directamente ponemos las percepciones, ¿sí? Los pagos a cuentas que absorban justo lo que nos dio de ingresos brutos, ¿sí? Entonces, en la parte de impuestos a la percepción de ingresos brutos, nosotros acá vamos a restarle, ¿sí?, solo lo que absorbió el impuesto a los ingresos brutos, y eso nos va a quedar un saldo, ¿sí?, que se va a arrastrar en el mes siguiente, ¿sí? Este sería el saldito que quedaría. En cualquier minuto se corta nuestra grabación, ahí nos volvemos a conectar, ¿ok? Y quedaría, ¿sí?, el gasto, que sería impuesto a los ingresos brutos, ¿sí? En el mes siguiente no tendríamos que pagar nada porque tenemos saldo a favor, ¿sí? Así que no directamente los propios créditos absorben, ¿sí?, el impuesto que se tendría que pagar. Y en la parte de tasa de comercio también hay un pequeño cuadrito que se hace, ¿sí? Generalmente ahora se hacen los contadores, ¿sí?, una hoja de cálculo sencilla donde se le manda al contribuyente con las ventas netas, ¿sí?, del mes. A ese se le aplica el 1,20%, que esa es la tasa